Yo soy un comunicador visual, un artista visual, y lo que trato de comunicar es plantear dentro de mi obra las circunstancias de la relación entre el ojo y el espectador, es decir, de crear espacios, crear volúmenes virtuales, que quiere decir que son espacios y volúmenes que no existen en la realidad, sino que el ojo los fabrica al establecer contacto con la obra. Esto es producto de muchísimos años de investigación, basándome en dos factores fundamentales, que son la perspectiva primitiva y la perspectiva, digamos, científica. Es decir, una mezcla de las dos me da la posibilidad de crear unos volúmenes que no existen en la realidad, pero que están en la obra, están en el ojo del espectador. Ya son más de 50 años, 55, 56 años desde el momento en que entré a la Escuela de Artes Plásticas, y no he hecho otra cosa que estudiar todos los fenómenos relacionados con la forma, con el volumen, con el color. Entonces mi mundo ha sido únicamente este, no he tenido otro, y es más, no hay otra forma en que verme sino a través de mi obra y a través de mi trayectoria y mis realizaciones. Mi formación es de escultor, eso fue lo que yo estudié en la Escuela de Arte. Pero los escultores somos esclavos del volumen, porque es lo que es la base primigenia de nuestra formación. Y entonces ese volumen siempre lo está tentando a uno, y por momentos en mi obra trabajo mezclando los dos planteamientos del volumen virtual con el volumen real, y es lo que forma el total de mi obra de estos 50 y tantos años de trabajo. Por lo demás, bueno, es fácil identificar que yo estoy dentro de lo que es el constructivismo. Mi formación realmente, digamos, profesional o ya madura, se da en París en los años 65, cuando voy a la Bienal de París a representar a Venezuela, y allí me encuentro con todos los planteamientos que se estaban haciendo para ese momento en esa ciudad, y el contacto con Cruzier, con Soto, con Lepar, con Vasarely, con todo lo que giraba alrededor de la galería de Denis René, que yo era en ese entonces muy joven, yo era un joven de 22 años, y es a partir de allí que yo comienzo todas estas investigaciones que se han ido desarrollando, que siempre se han mantenido dentro de una investigación progresiva y una evolución de mis planteamientos que están expresados teóricamente. El concepto ese de la inspiración es un término hasta cierto punto romántico, ¿no? La inspiración mía es bajar al taller, tomar los instrumentos de trabajo y comenzar a desarrollar ideas que por la noche, por lo general, en la soledad de la noche, las he ido construyendo, las he ido imaginando, y entonces bajo al taller y comienzo a construirlas. Pero naturalmente esa idea que surgió en la noche se va a transformar en la medida en que yo tomo las herramientas y comienzo a trabajar, comienzo a diseñar, comienzo a estudiar, comienzo a hacer las maquetas, y entonces eso va evolucionando y se va transformando. Yo también voy descubriendo cosas a medida que voy trabajando. Algunas son accidentales, pero las hago conscientes, y al hacerlas conscientes son mías, las comienzo a trabajar y las desarrollo. Yo trabajé la arcilla, yo tallé piedra, yo tallé la madera, hice obras en bronce y en aluminio. De hecho, las obras que obtienen el Premio Nacional de Escultura son obras en bronce. Posteriormente, cuando voy a París, en el año 62, empiezan a surgir unas nuevas ideas producto de todo lo que yo, no fue a París solamente, yo viajé por toda Europa. Pude ver la historia que yo conocí a través de los libros. Esa historia me hace reflexionar a mí mucho, y mi obra indudablemente va a sufrir un cambio, va a sufrir una evolución, y entonces uno tiene que empezar a inventar una técnica propia para poder desarrollar unas ideas que son propias, que no son las ideas tradicionales, y que entonces necesitan de una artesanía diferente, digamos, y de unas técnicas diferentes. Entonces yo comienzo a trabajar con las láminas de hierro, y que es hasta ahora lo que he venido desarrollando, es el hierro que voy doblando, que voy pintando, que voy cortando, y entonces con eso voy creando esa ilusión que es la ilusión del volumen,
que realmente a mí me satisface mucho, porque muchas de las personas que ven las esculturas inmediatamente tienen la necesidad de preguntarme cosas, porque las ven y a veces no se explican cómo es que son las cosas, aunque las entienden, las ven y las comprenden, pero necesitan saber qué es lo que pasa ahí, que entonces el espectador necesita como comunicarse con el artista, cosa que yo considero fundamental, que considero muy buena y me gusta mucho, es decir, comunicarse con el artista y hurgar más dentro de esa posibilidad, dentro de esa investigación y de ese estudio de cómo se ha llegado a esa conclusión. Bueno, mira, yo obtuve el Premio Nacional a los 22 años, yo era muy joven. A mí me dan el Premio Nacional, me lo otorgan en lo que se llamaban antes los salones oficiales o los salones nacionales de arte. Mi satisfacción hasta la fecha actual, es decir, siendo yo una persona muy joven, es que bueno, esa gente que yo digo esa gente, ¿no? Pero era Carlos Raúl Villanueva, era Miguel Otero Silva, era Inocente Palacio, era, qué sé yo, Elizalvida Zuluaga, la maestra Elizalvida Zuluaga y el maestro Pedro Ángel González, Harry Aben. Es decir, eran personajes muy importantes de la cultura y particularmente de las artes plásticas venezolanas, y entonces, entre otros. Y entonces el hecho de que se hayan fijado en mi obra, que hayan seguido un poco la pequeñita evolución que había, a esa edad no puede haber una gran obra, indudablemente, pero que hayan visto y me hayan otorgado el Premio Nacional, para mí eso fue importantísimo. Y afortunadamente, en mi caso, se convirtió realmente en un compromiso. Y la prueba de que se convirtió en un compromiso es que 50 años después yo sigo comprometido con lo mismo. Y bueno, he visto mi obra en la Bienal de Venecia, en la Bienal de París, la he visto en Nueva York, en Washington, en diferentes sitios, y todo eso lo llena a uno de satisfacción, porque bueno, la obra ha circulado, ha funcionado, la ha visto mucha gente, y el fin, digamos, de uno, aparte de la satisfacción personal, que creo que es la más importante, es que haya gente que vea la obra, porque de la comunicación entre la obra y los espectadores es que se produce el arte. Bueno, sí, mira, yo sigo buscando, porque uno todos los días está encontrando cosas, y ni siquiera es que las busco, sino que las encuentro, las descubro. Por eso es que la obra puede continuar adelante. Entonces todos los días descubro algo. Y ahora sí hay una cosa que me preocupa, que es el tiempo, porque el horizonte se va como ampliando, ¿no? Era un horizonte así, y ese horizonte se va haciendo cada vez, a medida que uno avanza, el horizonte se va ampliando, y entonces ahora pienso que el tiempo no me va a alcanzar para ese horizonte que se amplía. Yo creo que hay muchísimas cosas más que estoy descubriendo, que estoy encontrando, y que no hallo cómo condensarla, cómo meterla dentro de un solo paquete y expresarla. Ni tampoco es lo que quiero, ¿no? Sino cada cosa a su debido tiempo y en su debida dimensión. Entonces, es hacia allí hacia donde voy, es decir, hacia allí hacia donde sigue mi obra. Es decir, tú puedes ver desde el año 68, 70, en que yo empiezo a exponer este tipo de obras, como cualquier observador que tome un poco la historia y vea que mi obra nunca se ha quedado en una sola cosa. Es decir, que nunca empecé a repetirme una detrás de otra, o que de ahí hacia adelante no había más nada. No, mi obra, yo mismo, eso me lo estoy diciendo yo mismo, y además es lo que quiero y me siento satisfecho. Mi obra evoluciona todos los días yo tengo, y además es una inquietud mía. Es decir, yo no quisiera quedarme repitiéndome, sino mi conciencia no me permite que yo esté permanentemente repitiendo, sino que todos los días estoy buscando y encontrando cosas nuevas, y entonces que son las que me llevan adelante, y me imagino que esa va a seguir siendo la actitud, ya no voy a cambiar, por supuesto. El arte, unido a la formación que uno trae, la cual yo creo que en el caso mío, por haberme dedicado a una sola cosa,
tengo una formación hacia todo lo que es la creatividad, lo que es la imaginación, lo que es el conocimiento, y lo hace a uno ser más comprensivo y más humano, y preocupado por el destino de la humanidad y de todo lo que es nuestro entorno, pues, de lo que es la vida. Y sobre todo cuando uno llega a esta edad, uno siempre está reflexionando, y entonces todo eso te hace comprender mejor las situaciones, ser más reflexivo, ser menos romántico, en el sentido de ya no estar creyendo sino en las cosas que son posibles, y amando todo lo que nos rodea, particularmente los animales, la naturaleza y el ser humano, ¿no? Y el ser humano, que yo creo que eso es importante. Los animales, por ejemplo, para mí juegan un papel muy importante. Yo siento que los animales lo hacen a uno más humano y más tierno. El hecho de proteger un animal, de ver sus limitaciones, así como sus posibilidades, lo hace a uno comprender mejor la vida. Y asimismo es la vegetación, la belleza del paisaje, esa cosa que siempre recuerdo eso, sobre todo en estas montañas donde yo vivo. Cuando yo era estudiante a los 14, 16 años, que íbamos a una clase de paisaje con el maestro Carlos Cruz Diez en Los Caobos. Yo me acuerdo que yo era un muchachito, y yo pintaba todo verde, los árboles. Me decía, mira, pero tú no ves los rojos, los violetas, los amarillos. Y yo pensaba y decía, como que está loco, ¿cuál es rojo, cuál es verde y cuál es amarillo? Ahora yo paso por estas montañas o me asomo a la terraza de mi casa y veo la cantidad de verdes, amarillos, azules que están en la misma montaña, la cual yo veía solamente verde. Entonces a mí me enseñó a ver eso Cruz Diez a los 14 años. Entonces todo eso lo hace a uno tener un horizonte, como decía anteriormente, mucho más amplio, y asimismo es en las cosas del corazón, del afecto, de la inteligencia, lo hace a uno desarrollarse, pues ese es el desarrollo del ser humano.